Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén muy bien hoy, porque tenemos un tema que de verdad va a dar de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la actuación turca, y más específicamente en la química y la dinámica entre dos de sus estrellas más queridas, Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. El título ya nos da una pista bastante jugosa. Burak Ozçivit no pudo evitar la envidia por el encanto de Neslihan Atagül. Vaya título, Promete drama, intriga y quizás, solo quizás, una mirada detrás de cámaras a lo que a veces se esconde tras las sonrisas perfectas de la alfombra roja. Si eres fan de Kara Sevda o simplemente te interesa el mundo del espectáculo, quédate porque esto te va a encantar. Y antes de que se me olvide, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Nos encanta tenerlos por aquí y cada suscripción significa muchísimo para nosotros. Hoy vamos a desgranar esta afirmación tan fuerte. ¿Es cierto que Burak Ozçivit sintió envidia de su coprotagonista, la deslumbrante Neslihan Atagül? Vamos a explorar las posibles razones detrás de esta supuesta envidia, basándonos en la percepción pública, las entrevistas, la química en pantalla y por supuesto, la manera en que Neslihan ha cautivado a audiencias de todo el mundo. Veremos cómo su talento y su carisma pudieron haber jugado un papel en la dinámica entre ellos, y si realmente existió esa tensión, o si simplemente es una interpretación de los fans o de los medios. Empecemos por el principio. Burak Ozçivit es sin duda uno de los actores más populares y atractivos de Turquía. Conocido por su físico imponente, su mirada intensa y su capacidad para encarnar personajes complejos, ha construido una carrera sólida y admirada. Ha protagonizado numerosas series y películas de éxito, y su fama trasciende fronteras. Por otro lado, tenemos a Neslihan Atagül, una actriz joven pero con una trayectoria impresionante, cuya actuación en Kara Sevda la catapultó a la fama internacional. Su interpretación de Nihan, una mujer atormentada pero llena de vida y pasión, fue simplemente magistral. Su talento no solo reside en su belleza, sino en su habilidad para transmitir emociones profundas con una sutileza increíble, logrando que el público conecte de inmediato con sus personajes. Ahora analicemos el concepto de encanto, y cómo se manifiesta en una actriz como Neslihan. El encanto de una persona no se trata solo de su apariencia física, aunque ciertamente Neslihan posee una belleza cautivadora. Se trata también de su presencia, de esa chispa que emana, de su forma de interactuar, de su talento interpretativo que va más allá de las palabras. En Kara Sevda, la química entre Burak y Neslihan era innegable. Lograron transmitir una pasión y una conexión que hicieron que millones de espectadores se engancharan a la historia de Kemal y Nihan. Esta química en pantalla a menudo es el resultado de una gran actuación de ambos actores, pero también puede ser intensificada por la atracción mutua, al menos por una gran profesionalidad y entendimiento de los personajes. Entonces, ¿dónde podría surgir la envidia? La envidia, en este contexto, no tiene por qué ser algo malintencionado o destructivo. Podría ser esa sensación de admiración mezclada con una pizca de ojalá yo también tuviera esa habilidad, o que bien lo está haciendo, está eclipsando un poco la escena. Cuando un actor, especialmente uno con una carrera ya establecida como Burak, trabaja junto a una coestelar que irradia un talento tan puro y un carisma tan magnético como Neslihan, es natural que la atención del público se divida, o incluso que se incline hacia quien esté entregando la actuación más impactante en un momento dado. Consideremos la trayectoria de Neslihan. Desde muy joven demostró un talento excepcional. Ganó premios, recibió elogios de la crítica y sobre todo conquistó el corazón del público. Su capacidad para representar personajes vulnerables y fuertes a la vez, con una profundidad emocional que pocos actores jóvenes logran, es algo que inevitablemente genera admiración. Es posible que en ciertas escenas o en determinados momentos de la serie, la interpretación de Neslihan haya sido tan poderosa, tan conmovedora, que haya acaparado gran parte del foco de atención. Esto no significa que Burak no estuviera haciendo un buen trabajo, todo lo contrario. Pero la naturaleza de la historia y de sus personajes permitía que Nihan, en particular, tuviera arcos emocionales muy intensos y complejos que quizás permitieran a Neslihan brillar con una luz propia. Imaginemos una escena particularmente emotiva, donde Neslihan debe transmitir dolor, desesperación o una profunda tristeza. Si su actuación es tan auténtica y visceral que logra poner la piel de gallina a los espectadores, es natural que esa sea la escena de la que se hable, la que se comparta en redes.
sociales la que genere más debate. En ese momento el encanto de Neslihan, su habilidad para conectar con el público a un nivel emocional profundo, se vuelve la protagonista. Y es ahí donde podríamos interpretar, como sugiere el título, que Burak podría haber sentido una punzada de algo parecido a la envidia. No una envidia destructiva, sino quizás una admiración por esa habilidad innata que ella posee para cautivar a la audiencia. Además, el encanto de Neslihan va más allá de la actuación. Es su personalidad pública, su humildad, la forma en que se expresa en las entrevistas, su estilo. Todo esto contribuye a crear una imagen completa de una persona magnética. Cuando una actriz es admirada no solo por su trabajo sino también por quienes fuera de la pantalla, su influencia y su atractivo se multiplican. Es posible que Burak, como colega, haya sido testigo de esa conexión especial que Neslihan tenía con el público, de cómo sus palabras resonaban, de cómo su presencia generaba tanto interés. Y es muy humano, creo yo, sentir una cierta sorpresa o incluso una ligera incomodidad cuando alguien a tu alrededor está experimentando un nivel de admiración tan masivo. Otro factor a considerar es la percepción de los fans y los medios. A menudo en el mundo del espectáculo se tiende a crear narrativas, a buscar el drama y la competencia. Si bien la química entre Burak y Neslihan era evidente, también es posible que los titulares y las especulaciones hayan exagerado cualquier posible tensión o rivalidad. Los fans a menudo tienen sus personajes favoritos y sus actores predilectos, y es natural que defiendan con pasión a quienes admiran. Si una actriz está teniendo un momento de gran protagonismo, es posible que se generen comparaciones y que los fans de uno u otro actor se sientan un poco más a la defensiva. Pensemos en las entrevistas que ambos han dado a lo largo de los años. Generalmente ambos han hablado con mucho respeto y admiración mutua. Burak ha elogiado en varias ocasiones el talento de Neslihan, y ella ha hecho lo propio con él. Esto sugiere que si bien pudo haber momentos de intensidad en el set, la relación profesional entre ellos fue sólida y respetuosa. Sin embargo, es importante recordar que las entrevistas son un espacio controlado. Lo que se dice públicamente no siempre refleja la totalidad de las emociones o dinámicas que existen. Podríamos decir que el encanto de Neslihan Atagul es multifacético. Es su talento para meterse en la piel de personajes complejos y hacerlos creíbles. Es su belleza natural y su presencia escénica. Es su humildad y su autenticidad en el trato con la gente. Y es, también, la forma en que todo esto se combina para crear una conexión casi mágica con la audiencia. Es esta combinación lo que puede haber hecho que en ciertos momentos, su luz brillara con una intensidad particular, hasta el punto de que alguien tan establecido como Burak Ozceğit, que está acostumbrado a ser el centro de atención, pudiera haberse visto, incluso inconscientemente, admirado por esa aura. No creo que se trate de una envidia malsana, de querer opacar a la otra persona. Más bien, podría ser esa admiración que surge cuando uno presencia un talento excepcional, una conexión con el público tan fuerte, que te hace reflexionar sobre tu propia carrera y tus propias habilidades. Es como un artista viendo a otro pintar una obra maestra, puede sentir la admiración profunda por la técnica y la creatividad, pero también un poco de esa introspección sobre su propio arte. En definitiva, la afirmación de que Burak Ozceğit no pudo evitar la envidia por el encanto de Neslihan Atagul es una interpretación, un titular diseñado para llamar la atención. Pero detrás de ese titular podemos encontrar una reflexión interesante sobre el poder del carisma, el talento y la conexión con el público. Neslihan Atagul posee un encanto innegable, tanto en su actuación como en su persona, y es natural que ese encanto genere admiración y fascinación. Si Burak Ozceğit, como colega y compañero de escena, haya sentido una pizca de esa admiración que raya en la envidia, es algo que solo ellos sabrán. Pero si lo hizo, creo que es un testimonio del impacto que Neslihan ha tenido en la industria y en el corazón de los espectadores. Para concluir, hemos explorado la posible dinámica detrás de la afirmación de que Burak Ozceğit no pudo evitar la envidia por el encanto de Neslihan Atagul. Hemos analizado el talento y el carisma de Neslihan, la trayectoria de Burak, la naturaleza de la química en pantalla y la influencia de la percepción pública y mediática. Si bien la envidia en sí es un concepto difícil de afirmar sin pruebas directas, hemos concluido que es plausible que el impactante encanto y talento de Neslihan hayan generado en Burak una profunda admiración, quizás mezclada con esa sensación de reconocer un brillo especial. En última instancia, ambos son talentosos y han contribuido enormemente al éxito de sus proyectos. Espero
Que hayan disfrutado de esta conversación y que les haya parecido tan interesante como a mí. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que pudo haber existido esa envidia? ¿Cómo ven ustedes la dinámica entre Burak y Neslihan? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus puntos de vista y generar debate. Y si el vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Su apoyo nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.